Bueno, buenas tardes. Otra vez por acá vamos a hablar hoy. La verdad que, por lo menos yo, ahora Matías nos vas a decir, estoy muy contento. Vamos a presentar este libro que acaba de salir, calentito, recién salidito del horno. Inteligencia Artificial, el poder invisible. A mí me encanta la tapa. No sé si la logran ver ahí, digamos, pero la tapa simula el cuadro de Da Vinci, ¿no? Entre un humano y algo artificial, ¿no? Una mano artificial. Y me parece que refleja mucho el contenido del libro, que ahora, bueno, Matías nos va a desarrollar. Pero antes de que nos metamos con el libro, que me parece una notición, me gustaría que nos cuentes un poco, 5 minutos, qué novedades hay, que es lo que más o menos hacemos en todos los podcasts, qué novedades hay de la inteligencia artificial hoy. O sea, qué estás viendo, si tenés alguna opinión, qué temas están surgiendo en la inteligencia artificial, que me parece que son muchos, ¿no? Sí, claro, necesitaríamos varios programas, pero primero déjame que te cuente y les cuente que estoy feliz con el libro. Claro. El segundo llegó, costó, pero llegó, y sobre un tema tremendamente dinámico, así que seguramente nos traiga por delante un montón de reuniones para hablar de este tema. No, es verdad, no trajimos el otro, no nos dimos cuenta. No. Matías había escrito en el 2023 El fraude, la era digital, descripción, análisis y casos prácticos, que es más vinculado a tu experiencia anterior, digamos, que trabajaste más de 30 años en eso. Sí. Y bueno, hoy con este librito hermoso, así que felicitaciones de vuelta. Muchísimas gracias, y ya vamos a hablar más adelante del libro también. Yendo a las novedades que tenemos, por lo menos de estos últimos días, como ustedes bien saben, la información, las novedades dentro de inteligencia artificial son tremendamente dinámicas, así que lo que vamos a conversar hoy seguramente dentro de una semana o 10 días ya sea viejo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a lo que tiene que ver un poco con el enfoque que yo le doy personalmente a los temas de inteligencia artificial, que tiene que ver con los riesgos, con los daños que puede generar algunos avances que se dieron en inteligencia artificial. Escuché un especialista en la materia que habló de el sesgo de autoritarismo dentro de la inteligencia artificial. Algo de lo que ya habíamos hablado. Exactamente, algo que ya habíamos tocado en algún otro podcast. A mí me salía esta cosa de, mirá, a mí me salió el lapsus, anticipé el tema. Como la IA nos miente, digamos, ¿no? Exacto, nos manipula. Claro. Somos y vos me corregiste. Sí. Exactamente. ¿Qué hay de novedad ahí? Bueno, el tema sesgos en particular es un tema que creo que da para un programa solamente dirigiéndose a eso, porque hay varios sesgos dentro de la inteligencia artificial. Sí. Pero hay un sesgo en particular que se ve ejemplificado en una suerte de experimento que hizo un especialista en la materia, que tuvo que ver con lo siguiente. Esta persona desarrolló un sitio web en la cual se autoproclamaba campeón mundial en el armado de conejos hechos con globos. Por supuesto, no es verdad. Eso que hacen los magos. Para los chicos, ¿no? Exactamente, eso que hacen los magos de varios colores y que se atan, que nunca pude hacer ninguno. Sí, en la playa, ¿no? Hay en la playa y mucho en las fiestas de cumpleaños de los chicos. Cierto, sí. Entonces, le dio entidad a esa página web, logró, a través de la manipulación del motor de búsqueda, o el SEO por sus siglas en inglés, de que esa página web indexe en una ubicación buena, dentro de lo que sería la primera página de Google, ¿no? que es un montón, teniendo en cuenta que el 70% no pasa a la segunda, ¿no? Sí. Luego de eso, le preguntó a ChatGPT quién es el campeón en el armado de conejos con globos, a lo que ChatGPT le contestó que le dio el nombre de la persona y hasta fundamentó el por qué esta persona era el campeón en esta, actividad, por llamarlo de alguna manera. Sí. Con lo cual, me parece que estamos frente a un riesgo prácticamente incalculable. Nosotros ya habíamos vivido y lo seguimos viviendo dentro de Internet el tema de los sitios falsos que se generan para dañar la imagen de una persona o para potenciarla. Y también sabemos que existen sitios que permiten verificar la veracidad o no, o cuánto de lo que hay ahí sirve.
Y por otro lado, tenemos la capacidad nosotros, una vez que hacemos el chequeo en Internet y aparecen los diferentes vínculos, hay algo que es fundamental, que es tenemos el uso del criterio para poder diferenciar entre una cosa y la otra. El problema con la IA es que ellos o ella hace el uso o mal uso del criterio. Es un paso que, digamos, lo pasan por encima y ellos adquieren su propio criterio. Y acá tenemos un tema. ¿Qué pasaría si alguna persona no solamente quiere que su sitio web se indexe de alguna manera, que utilizando herramientas válidas no está mal, pero qué pasa si pretenden de que la inteligencia artificial tome determinada información como válida y esa información haya sido manipulada? ¿Cuál es el daño que pueda generar? No nos olvidemos que lo que dice ChatGPT o cualquiera de sus competidores, para casi todo el mundo es palabra santa. Entonces, ¿qué pasaría? Y me parece que se hable un signo de interrogación que hoy no me animaría ni siquiera a decir te doy 5 tips para evitar de que esto pase, porque es tan dinámico todo que lo que les pueda decir hoy puede no servir para mañana. Pero dejo un signo de interrogación sobre este tema y me parece que hay que hacer un seguimiento para ver en qué deriva o qué se puede hacer. Déjame hacerte una pregunta, porque creo que esto mezcla como tus intereses, digamos, ¿no? O tu experiencia laboral, que es la cosa del manejo de riesgos para empresas o particulares en general, por lo que yo sé, ¿no? Corregime ahora. Absolutamente. Y con este trabajo que venís haciendo últimamente, los últimos 2, 3, 4, 5 años desde que apareció la inteligencia artificial, se combinan, ¿no? Porque, digo, a un empresario, a una empresa que está queriendo ser perjudicada con una información falsa en Internet, con esto, digamos, a ver, precisame esta duda que... Esto claramente se encuadra dentro de un delito. Okay. Y lo importante cuando se genera este tipo de problemas o delitos en el ámbito digital, tenés 2 temas. Uno es detectar el origen, el segundo remediarlo. Bien. Diría que en principio el segundo es más importante porque... Sí, es lo que más urgencia tiene, ¿no? Exactamente. Después en una segunda instancia seguramente vamos a buscar de dónde viene el origen, hacer un rastreo. Pero este problema es parecido, si vos querés, a los ciberdelitos, ¿no? Claro, sí, eso me sonaba. Entonces, sí, claramente esto está en línea con la investigación de fraude, que es un tema que yo vengo trabajando ya hace y con el posicionamiento de SEO, ¿no? O suena el SEO de la inteligencia artificial. Exactamente, ¿no? Podemos decir SEO con S, ¿no? Exactamente. O sea, es el Search Engine Optimization. Perfecto. Exactamente, sí, claramente. El posicionamiento más adelante, las primeras páginas de cualquier noticia, ¿no? Exacto. Un trabajo de... Okay. Exactamente. Entonces, creo que es muchísimo más grave en este caso, porque de vuelta, no tengo la posibilidad yo de contrastarlo con nada. Tal cual. Si ChatGPT, que es la empresa líder a nivel mundial en inteligencia artificial, me da una respuesta, tendemos a creerle. Sabemos que se puede equivocar, sí, pero cuando son temas tan concretos tendemos a creerle. Y es poca la gente que se dedica a rechequear. Claro, a rechequear. Es más, el 70% de la gente que usa inteligencia artificial lo usa como Google. Con lo cual, lo que hace es saltear el paso de la verificación de las diferentes fuentes. Básicamente es eso. De hecho, cuando hacemos la búsqueda en Google, tenemos la IA de Google, o Gemini, que nos hace un breve resumen de lo que cree que nosotros estamos queriendo saber. Pero si uno baja y ve sitio web por sitio web, nos vamos a encontrar con que a veces se ajusta con la realidad y otras veces es parecido, pero no es exactamente muy bueno, muy interesante. Igual. Y esto lo conecto de vuelta con algo que me parece que es para pensar. Vuelvo a reiterar, teniendo en cuenta que esto es muy dinámico, lo digo muchas veces porque es importante que lo tengamos en cuenta. Sí. En el foro de Davos de este año, en enero, hubieron varios discursos, algunos con tinte político, otros no tanto. El que a mí más me impresionó es el de Harari. Harari es un intelectual israelí pero muy lúcido. Lo trabajás en tu libro, me parece. Sí, hemos hecho. La verdad que yo lo sigo hace mucho tiempo y es un tipo que se ha metido en el tema de la inteligencia artificial en los últimos años muchísimo. Y él dice algo que para mí es muy importante e impresionante. Que él dice que la inteligencia artificial no es una herramienta,
sino que es un agente. Y da un ejemplo muy gráfico, que es la inteligencia artificial, si lo trasladáramos a una herramienta como puede llegar a ser un cuchillo, según quien lo tenga a la mano, puede utilizarlo para cortar el pan o para matar a alguien, ¿no? En cambio, la inteligencia artificial es un agente que tiene la capacidad de decidir por sí mismo si utiliza el cuchillo, en este caso, siguiendo la analogía, para cortar el pan o para matar a alguien. Entonces, ya le está dando cierto nivel de autonomía, lo cual la vuelve realmente poderosa. Y esto va de la mano de otra de las novedades que quería traer, que me parece que es importante, que es, en los últimos días, hay una persona que logró que la inteligencia artificial, a través de un agente de la inteligencia artificial, logre automejorarse. ¿De qué manera? A través de prueba y error. Se cargan los prompts adecuados, el agente se le pide que mejore determinado sistema que creó el hombre para operar inteligencia artificial, y lo que hace este agente es, a través de prueba y error, se va mejorando. Y se mejora con una rapidez que duplica la rapidez del ser humano, teniendo en cuenta que trabaja 24/7. Y el resultado de la optimización es muy superior al del ser humano. Con lo cual, la pregunta que surge es, ¿en qué momento vamos a dejar de controlar esto? Porque la inteligencia artificial hoy tiene algún nivel de independencia que le permite automejorarse, ¿no? Entonces puede llegar al momento lo más temido, que es, a la vuelta de la esquina, exactamente, digamos. Que es, ¿qué pasa si nosotros perdemos el manejo de? Entonces me pareció un tema que iba muy de la mano de esta reflexión que hizo Harari en sí, su me momento. fijé, chequeé recién y está citado acá. Me parece que en el contenido del libro también lo mencionas. Sí, tal cual. Y por último, esto probablemente ya es más conocido por algunos, por otros no, pero como vos siempre decís, el público se renueva. Se renueva, como me dice Mirta. Exactamente. Hace unos días también se presentó una herramienta que se llama OpenClaw, que permite... ¿Eso es norteamericana o...? Eso es norteamericana, Okay. sí, que ya igualmente lo está gestionando ChatGPT, que se hizo cargo de la empresa. Lo que permite es que los agentes de inteligencia artificial puedan dialogar con diferentes plataformas, como por ejemplo Telegram, Signal, WhatsApp. ¿Esto a qué apunta? ¿Twitter o X? Sí, también. O sea, es una novedad porque justamente el problema que tenían los diferentes software antes eran que no podían dialogar entre sí, porque manejaban otros idiomas. Este tiene la capacidad de adaptarse a los diferentes lenguajes de software. Entonces, el fin último, es que para lo que la gente lo está empezando a utilizar, es para que vos lo puedas cargar dentro de tu computadora y haga por vos diferentes tareas que vos hacías en la computadora. Un Excel, un Word, te maneje la agenda, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy interesante. De hecho, el sábado que pasó, en Shanghái, varios técnicos que saben cómo manejar perfectamente esta versión, el OpenClaw, se sentaron en una plaza y empezaron a coachear gente para que pueda utilizar esto. Y se armó una cola, pero impresionante. De gente, claro. Impresionante para la gente poder... Muy bueno. Es como estrategia de marketing genial. Brillante para aprender a manejar esta herramienta que me parece... Estaba buscando sábado 14 de marzo, porque después esto nos ven cuando 14 de marzo sábado de 14 de 2026, marzo, ¿no? Con una convocatoria impresionante. Tengamos en cuenta que China, al igual que Estados Unidos, están a la vanguardia de inteligencia artificial por lejos. Y hablando de China, es interesante porque algunos puede ser que lo hayan visto, pero no sepan qué es lo que hay detrás. Sí. Habrán escuchado hablar de la aplicación Seedance. Se escribe SEEDANCE. Ok. Esta aplicación sirve para hacer películas, ni más ni menos. Uno de los primeros videos que estuvo dando vueltas sobre las redes y que se viralizó es una pelea entre Tom Cruise y Brad Pitt. La vi. ¿La viste? Bueno. Sí, creo, muchos la habrán visto, supongo, ¿no? Exactamente. Si no, vayan a buscarlo. Tom
Tom Cruise y Brad Pitt, ¿no? Con un nivel de realismo. No, parecían que eran ellos. O sea, lo mismo me está pasando a mí con la guerra de Irán, ¿no? Que quiero informarme y no puedo, digamos. Es esto que hablabas vos en el podcast anterior, hace un mes, digamos, ya la posibilidad de identificar qué es generado por la IA y no, digamos, está nada, digamos. Es muy difícil para... Hay alguien que definió muy bien este tema, que es que dice hay que generar contenido que sea creíble, no real. Y me parece que esa es la clave o lo que está sucediendo, ¿no? Realmente. Exactamente. Digamos, en las redes, con la guerra de Irán, lo que yo estoy viendo, por lo menos, es que efectivamente es eso. Digamos, que generar contenido en todas las redes, TikTok, Twitter, Instagram, si querés, sí. O YouTube, que YouTube menos porque vos seguís al que está generando, digamos, ¿no? Bueno, ahí está asociado a alguna cuenta particular y eso le da cierto nivel de... Cierta credibilidad de la persona que lo está gestionando, pero bueno, puede ser un lugar de noticias, ¿no? Pero en todas las demás redes, en TikTok y Twitter está muy difícil informarse, muy difícil me parece, ¿no? Existen software hoy que permiten con algún nivel de, digamos, de exactitud, no 100%, poder verificar si un video está hecho con IA o no. Qué bueno eso lo desconocía. Pero creo que habíamos hablado en el podcast anterior de que en ese momento, esto fue hace un mes aproximadamente, sí, hace un mes, podíamos todavía con ojo clínico verificar si un video era real o no. Correcto. A partir de la irrupción de este programa chino que se llama Seedance, hoy se hacen películas de vuelta con un nivel de realismo impresionante. Bueno. Y ya están hablando de plataformas que hagan películas con este software y hasta están hablando de que Spotify el día de mañana puede crear tu propia música. Vos darle indicaciones y que Spotify te genere tu propia música. Hoy suena fantasía. Capaz que el podcast que viene, dentro de un mes, ya no tanto. No lo hacemos nosotros, lo hacemos. Bueno, genial, me encantaron estas noticias, ¿eh? Están buenísimas, me parece que no las había escuchado en general, y eso que yo, mirá que estoy más o menos informado. Y bueno, genial, me encanta. Pasemos al libro. Que me parece una notición y que quiero que lo laburemos un poco. Vuelvo acá a mostrar la tapa porque estoy chocho con esta tapa, me parece genial. Si te parece, lo que yo te propongo y que creo que charlamos es que nos cuentes un poco a todos los que pueden estar viendo este podcast en algún momento, un poco que lo hagas un poco personal, ¿no? ¿Cómo fue la idea del libro? ¿Por qué surgió escribir el libro? O sea, ¿de dónde, digamos? Escribir un libro es un laburazo. Hay que ordenar ideas, hay que... O sea, ponerle muchas ganas, digamos, ¿no? Mucho tiempo y exactamente. ¿Qué onda, digamos? Mira, ¿De dónde te viene esto? ¿Te cuento o les cuento? Habíamos mencionado en algún momento, después de casi 30 años de estar en investigación de fraude, surgió también en su momento la posibilidad de escribir un libro, pero el libro ese está de alguna manera emparentado con este, y este podría eventualmente llegar a ser una segunda versión del primero. ¿Por qué? En primera instancia, muy bien eso. Suena algo totalmente distinto. El libro anterior, para recordarles, se llama El fraude en la era digital. Cierto. Y el objetivo justamente es, trazando una línea de tiempo, entender cómo la manera en que se defraudaba en su momento era totalmente analógica y cómo a partir de la irrupción de la tecnología cada vez más sofisticada, la forma de generar defraudaciones a las empresas principalmente mutó de una manera impresionante, por lo tanto también cambió la forma que tienen las empresas de prevenir o de investigar. Correcto. Yo entendí también en su momento que esta carrera loca tecnológica sabíamos dónde había empezado, pero no sabíamos dónde terminaba. Cuando yo estaba terminando de escribir el libro en 2023, el anterior, acababa, octubre del 22, de irrumpir la inteligencia artificial. De hecho, incluí un último capítulo que fue sobre el pucho, al final, sobre inteligencia artificial en el libro anterior. El libro anterior. La viste venir. Ponele, digamos, estaba muy atento al tema. Sí. Entonces, así fue que cuando terminé el libro anterior, se presentó, etcétera, yo sentí como que todavía había mucho para explorar en este tema. Que de hecho hay muchísimo más, con lo cual esto no pretende ser una actualización técnica
de los temas de inteligencia artificial, Bien. sino una mirada. Buenísimo. Porque eso te iba a preguntar. Contanos a todos los que están viendo, los que potenciales Generalmente espectadores, cuando uno- ¿de qué va el libro, digamos, ¿no? ¿De qué? Mira, esta por lo menos es mi visión. Cuando uno investiga, me ha tocado, por supuesto, leer muchísimo, etcétera, investigar sobre el tema de la inteligencia artificial, básicamente tenés como dos formas de ver el tema. Una catastrófica, Sí. entonces hay informes, hay grandes instituciones. El FMI, por ejemplo, dijo hace poquito, hace unos días, que el 60% de la gente iba a tener que cambiar de trabajo. Y después tenés versiones mucho más edulcoradas o positivas del trabajo que se va a, digamos, los trabajos nuevos que van a surgir a partir de la inteligencia artificial, y hacen un paralelismo con la revolución industrial de hace 250 años, cuando Muy se bueno, dejó de esto que hacer está tal diciendo, cosa. porque le quita dramatismo. Claro, exactamente. De cambios que, digamos, desde la revolución industrial hasta acá, siempre están surgiendo, digamos, ¿no? Exactamente. Y mi idea un poco es no pararme en ninguna de las dos, Bien. o pararme con una visión un poco más crítica frente a las dos posturas. Muy bien, muy bien. ¿no? Y de esta manera poder hilar un poco más fino y opinar de cada una de las vetas de la inteligencia artificial, que son un montón. Montonazo. Muchas positivas y otras no tanto. Y como te dije, capaz que están más ligadas a lo que yo digamos, vine haciendo durante los últimos años, que tiene que ver con la investigación Buenísimo. de fraude, ¿no? Y ¿estás contento con el resultado? ¿Con cómo? Bueno, recién salió, digamos, ¿no? Todavía no tenés repercusiones, pero imagino. Tuve algo de repercusión de la gente que me quiere, con lo cual es positivo. Con la familia, sí. No, pará, es un montón. Es un montón. Podría no serlo. Sí, tal cual. Estoy feliz, volviendo a tu pregunta, estoy muy, muy contento, y sobre todo, Bueno, buenísimo. Más feliz aún porque aprovecho a contarte y a contarles que el 1 de mayo tenemos la presentación, Cierto. nada más ni nada menos que en la Feria del Libro. Bueno, el 1 de mayo, en la Feria del Libro de Buenos Aires, se va a presentar este libro, ¿no? De Matías. Así que espero que vayan todos. Va a estar este chico Nehuen, ¿no? Sí, Fariña, sí, que sí, es el sí. que hizo la contratapa. Exactamente. Y alguien más, creo, ¿no? También. Estamos definiendo todavía, Ah. pero Nehuen seguro. Bueno, buenísimo. Estaremos ahí el 1 de mayo. Déjame leer así rápido. Dale. Digamos, para incentivar que vayan a comprar. Vayan y compren. La historia de la inteligencia artificial. Dilemas y amenazas, riesgos de la inteligencia artificial. Un poco lo que venimos hablando en el podcast, ¿no? Repetidamente y reformulándolo, ¿no? Me parece. El trabajo en jaque, IA, automatización y la crisis del empleo humano. Un poco lo que hablamos en el podcast anterior. Regulaciones de la inteligencia artificial, un panorama global y su impacto en Argentina. Mira vos, esto lo escribiste y el mes pasado Milei y el gobierno y Sturzenegger estuvieron hablando, presentaron un proyecto, ¿no? Bueno, quizás esto el próximo podcast deberíamos hablar de esto, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Principios y enfoques. El futuro de la inteligencia artificial, un poco lo que permanentemente estás planteando. La inteligencia artificial en la vida cotidiana. Esto está muy bueno, Matías. Y sus implicaciones éticas. Esto podemos hacer un podcast después. Sí, hay muchos ejemplos para tocar y tiene que ver con justamente los usos que le damos en la diaria, ¿no? Que cada vez hay más gente que lo hace. Sí. Me parece un tema principalmente con que bueno, pero ya lo hablaremos, digamos, principalmente con lo que con los riesgos de lo que lo usan como psicólogo, ¿no? Que me parece que está creciendo eso La mayor utilización que le da la gente a la inteligencia artificial es salud mental. Ese es un capítulo aparte que no tuve tiempo de meterme en el libro, pero creo que es para tratarlo más adelante. No, me parece que está mencionado acá, ¿eh? Sí, pero no con la profundidad que hubiera querido. Bueno, podemos hablarlo en el de la vida cotidiana, me parece. Uh-huh. Bueno, el límite del algoritmo, por qué el juicio humano todavía importa, o qué es lo que vos siempre repetís. Está buenísimo. La IA y el poder, claro, porque el libro es el poder invisible de la IA, ¿no? Tal cual. Y las máquinas no deciden solas. Me encanta. Me encanta. Y sí, el poder invisible claramente, porque una de las ventajas más importantes. ¿Por qué ese título? A ver, dale. Porque la ventaja más importante de la inteligencia artificial es que puede actuar sin que nos enteremos que está actuando, ¿no? No es algo tangible, y después aparte tiene la capacidad de procesar una cantidad de información y generar también una cantidad de información que no está a la vista
Con lo cual me parece que ahí hay un La elemento de manipulación complicado, potencial impresionante. Bueno, tengamos en cuenta, sin ir más lejos, que Palantir, no sé si conocen cuál es la empresa Palantir. Palantir es una empresa de las más grandes del mundo. La fundó Peter Thiel en Estados Unidos y es la empresa que le está dando soporte al gobierno americano en la parte tecnológica de la guerra. Esta empresa se dedica, por un lado, a Big Data, tiene una capacidad de procesamiento de información realmente impresionante, y por otro lado, inteligencia artificial. Entonces, lo que hace es poder, por ejemplo, medir a dónde tiene que impactar el dron con una precisión milimétrica. Y trabaja hoy básicamente para empresas, pero sus clientes más importantes son las diferentes agencias de seguridad militares norteamericanas y militares. Con lo cual, digo, hablando del poder invisible, alguien que nadie conocía, una empresa que suena poco, pero que ya estaría empezando a cotizar en bolsa con un valor de $300 mil millones, la mitad del PBI argentino. Imagínense, con un poder impresionante, con lo cual, vuelvo al título, esto claramente se trata del poder invisible. Bien, escucha, si te parece, para cerrar, ¿qué es lo que más disfrutaste de meterte en esto hasta ahora? O sea, de manera personal, ¿cómo te impacta o pensás que...? Disfruto mucho de analizar la manera en que la tecnología cambia la vida de todos los días. Bueno, muy bien. ¿No? Y de qué manera nos ayuda a tener días más eficientes y más productivos. Eso fue lo que más me llamó la atención. Y por otro lado, otro tema que me llamó la atención, que es un poco el lado B de todo esto, es cómo esto, si cae en manos non santas, puede generar tanto daño. Entonces, ¿qué se puede hacer desde el lugar de la prevención? ¿No? Sería de esos 2 o 3 temas son los que más me apasionaron al momento de buscar información, de leer informes, etcétera, etcétera. Bueno, genial. Entonces, volvamos a repetir ¿qué día cae? ¿Te acordás? No importa. Bueno, el 1 de mayo, Matías Nahón va a estar presentando en la Feria del Libro de Buenos Aires este hermoso libro que es La inteligencia artificial, el poder invisible. Así que los esperamos por ahí. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima. Viernes 1 de mayo. Viernes 1 de mayo, ahí. Nos vemos el viernes 1 de mayo. Gracias, Diego. Un saludo para todos.